Meganet TV y el Ministerio Amor en Cristo presentan Alimento para el Alma. Dice Dios en su palabra, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Alimento para el Alma, con el conferencista y predicador Rupert Alvarado. Amor en Cristo, una ventana al mundo para la predicación de la palabra de Dios. Y bueno, hoy vamos a tener un mensaje maravilloso, un mensaje que viene en la palabra de Dios, que siempre nos edifica, que siempre nos invita a más. Hoy vamos a hablar de la pureza, hoy vamos a hablar de la importancia de vivir una vida pura, una vida de acuerdo a como Dios quiere que nosotros vivamos, que vivamos de tal manera que el impacto al mundo sea: necesitamos de Cristo, necesitamos convertirnos. Bueno, y hoy, como siempre, vamos a poner todo en manos de Dios, vamos a orar. Eduardo nos va a dirigir en oración y a usted en casa le invito también a inclinar su rostro y que pongamos todo esto en manos de nuestro Señor. Padre bendito, gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por, como siempre, guiarnos, ir siempre delante de nosotros, tomar control de nuestras vidas. Te pedimos para que hoy no sea la excepción y tomes control de principio a fin de la reunión, de las luces, del sonido, y para que des la gracia para todo lo que tienes planeado, para que podamos transmitir ese mensaje que tú tienes, que preparaste desde antes de la fundación del mundo. Y te pedimos para que estemos con un corazón completamente dispuesto, que no haya nada que estorbe, para que te puedas manifestar y podamos atender a tu llamado, tu palabra, tus principios, y podamos ponerlos por obra. Y lo más importante, buscar esa comunión contigo, esa relación personal, y que podamos santificarnos cada día más para ti. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Quiero que por favor abra su Biblia en el pasaje de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Ya casi vamos a leerlo. Saben, hay un animalito, existe un bello animalito llamado el armiño, y su pelaje es totalmente blanco y es muy preciado. ¿Por qué? Porque su piel sirve para fabricar abrigos muy caros, y en algunos países europeos el armiño está en peligro de extinción y no está permitido cazarlos. Pero este animalito, pues lo siguen cazando en algunos lugares, y es muy interesante la manera en que los cazadores tratan de tomar a este animal. ¿Saben cómo es que cazan a estos pequeños mamíferos? Bueno, los armiños, aunque viven en madrigueras, siempre evitan el lodo. A cualquier costo, ellos quieren estar siempre limpios. ¿Y qué es lo que hacen los cazadores? Bueno, colocan lodo en los alrededores de donde vive este animal, haciendo un camino hacia la madriguera, y cuando el armiño sale, va a dar un paseo matutino a conseguir algo de comer, entonces cuando decide ya regresar a la casa, sorpresa, los cazadores colocaron, podríamos poner de nuevo al animalito, es precioso, blanco el pelaje, los cazadores ponen basura por donde va a pasar, y estos inmediatamente no quieren entrar. ¿Qué hacen los cazadores? Sueltan los perros, y en ese momento el armiño se encuentra en una encrucijada. ¿Cuál? Bueno, o entra y se ensucia para poder salvar su vida, o enfrenta a los perros, que definitivamente es una muerte segura. ¿Qué hace el armiño? Decide enfrentar a los perros, aunque sabe que va a morir, sabe que ya no hay escapatoria. Ni loco, escuche, ni loco va a permitir que se ensucie su pelaje. Qué gran lección, ¿verdad? Sí, ahora sí, leamos lo que dice en Primera de Timoteo 5:22. Dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes de pecados ajenos. Consérvate puro.
consérvate puro. Esto más que una invitación, es una exhortación que nos hace Dios a través de su palabra. Vivimos en un mundo donde el relativismo moral, la sensualidad, el sexo implícito y explícito están a la orden del día. Vivimos en medio de un lodazal y pareciera para algunos imposible mantener su ropaje limpio, blanco, que su corazón esté puro, al extremo que algunos llegan a decir, bueno, al fin y al cabo todos lo hacen. Nadie se preocupa por la pureza. ¿Y qué le hace una mancha más al tigre? Esta es una manera totalmente equivocada de pensar. Así es como piensa el mundo, pero no como debe pensar un creyente. Algunos equivocadamente dirán que la pureza es imposible, que es algo anticuado, que la generación durante o en el tiempo que se escribió en la Biblia estas cosas no estaba tan expuesta a las tentaciones que hay hoy en día. Pero permítame decirle que el corazón corrompido del ser humano siempre ha sido el mismo, que a través de toda la historia el diablo ha usado las mismas tretas para hacer caer al hombre en el pecado. Y por esta razón, Dios nos está invitando a nosotros los creyentes a vivir una vida en santidad, a hacer todo aquello que la Biblia nos enseña, todo aquello que Dios tiene a nuestra disposición y que si nosotros decidimos echar mano de la gracia, entonces vamos a poder obtener la victoria. ¿Es capaz de sacrificar aún su propia vida por conservar su pureza? ¿Estaría dispuesto a tomar el ejemplo de este simpático animalito? A no ceder a la tentación, a no compararse con los demás, a no ser doblegados por la presión social, a mantenerse puro y así poder vivir una vida con el dulce sabor de la victoria. Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, en los versículos 14 al 16. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No en algunas cosas, no, dice en todas las cosas en nuestra vida, en toda nuestra manera de vivir. ¿Qué dice el 16? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La invitación de Dios no es que seamos medio santos. No, recuerde que una persona santa es una persona que se aparta para Dios. Dios quiere que nosotros obedezcamos en todo, no en algunas cosas. Vea lo que dice Dios, lo leíamos. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente cuando vamos a la iglesia o cuando usted esté al frente de sus papás o de su maestro. Debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Jesús, cuando estaba dando el sermón del monte, dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza, la limpieza del alma va a causar verdadera alegría a nuestro corazón, mientras que la impureza, el pecado, solamente va a traer dolor. La invitación de Dios es a vivir siempre con una conciencia limpia. Es imposible que una persona sea feliz cuando su conciencia está manchada, cuando su corazón y sus conductas, sus acciones libertinas carecen de integridad. Y en la conocida parábola del hijo pródigo, recuerda esta historia, Jesús nos habla de un muchacho que de un momento a otro decidió alejarse de su papá, tomar su vida en sus propias manos. Y la historia de este joven es el ejemplo perfecto de dónde y cómo es que la mayoría de la gente quiere vivir, alejadas de la autoridad, alejadas del Padre.
La condición de nuestro corazón determinará el rumbo de nuestra vida. Nunca olvide eso. Este muchacho tuvo primeramente un deseo en su corazón y luego tomó una decisión equivocada. ¿Cuál? Alejarse del hogar, alejarse de su padre. Decidió vivir a su manera, irse lejos y vivir donde él quería vivir. Y saben, el diablo es astuto. Nos hace creer que la decisión de vivir alejados de Dios será el principio de una verdadera vida llena de gozo. Pero es todo lo contrario. Porque cuando nos alejamos del Padre Celestial, es imposible que nos vaya bien. Vamos a ir a esta historia, un pedacito de la misma. En Lucas está la parábola del hijo pródigo. En Lucas 15, versículo 13, leamos lo que dice. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pregunto, y sobre todo a los jóvenes, ¿dónde creen ustedes que queda esa provincia apartada? Una provincia apartada es el lugar donde se está fuera de la voluntad de Dios. Usted podría estar en una provincia apartada sin salir siquiera de su casa. Si usted decide desobedecer a Dios, permítame decirle que usted vive en un país lejano. Las decisiones en su corazón, como decíamos antes, determinarán qué tan cerca o qué tan lejos está usted de Dios, porque todo está en el corazón. Satanás, el diablo, siempre va a pintar escenarios que él sabe que van a captar nuestra atención. Sí, vanidades ilusorias que harán que nuestras vidas se alejen, se desvíen de la voluntad de Dios. Y en el Salmo 31:6, vea lo que dice el rey David. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Aquel muchacho, el de la parábola del hijo pródigo, empacó sus cosas, se fue a una provincia apartada y lo primero que pensó fue, la voy a pasar súper cool. Ya no tendré que darle cuentas a mis papás, ya no tendré que someterme a ninguna regla. Pero saben, esa es una gran mentira del diablo. Porque querámoslo o no, hay alguien a quien le debemos cuentas todos los días. Vamos a tener que darle cuentas a él. Se llama Dios. Algunos creen que la buena vida es el resultado de una conducta licenciosa, libertina, transgresora. Pero qué equivocados que están, pues ese rumbo nunca les va a llevar a una genuina felicidad ni a la verdadera satisfacción. Si estamos hablando de la santidad, estamos hablando de la pureza en nuestra vida, de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Jóvenes, cuando un muchacho le roba un beso a una muchacha, esa acción en realidad va más allá. ¿Por qué? Porque no solamente le está robando algo a esa muchacha, sino que le está robando al futuro esposo de esa muchacha. Y también se está robando a sí mismo y a la futura esposa. Piénselo. Cuando se toma algo que no es el tiempo ni la voluntad de Dios, entonces eso va a ser una piedra en el zapato. Hoy muchos solo quieren experimentar, pero sin ningún compromiso. Es un error de los papás que dicen, no, dejemos a nuestros hijos que experimenten lo que quieran experimentar. Qué terrible nos fue a nosotros, hablo en forma personal, cuando decidimos experimentar cosas que no eran convenientes ni el tiempo. Muchas veces queremos los beneficios, pero sin las responsabilidades. Pero, ¿por qué si alguien ya sabe lo que tiene que hacer, no lo hace? Esta es una buena pregunta. ¿Cuál es la razón por la que no se obedece a lo que ya se sabe? ¿Saben cuál es la respuesta? Porque realmente no creen que lo que están oyendo es de beneficio. Esa persona piensa que lo que dice Dios no es lo mejor, sino que creen que hay otra manera de enfrentar y de hacer las cosas. ¿Cuál? La propia o la del mundo. Aquella que los amigos dicen, pero que nos llevan a un lugar terrible. Sí,
Estamos hablando, por supuesto, de la integridad y hay una crisis de integridad en el mundo entero. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Bienaventurados los limpios de corazón. La persona que se dice cristiana y no vive una vida pura, sobre todo en la parte sexual, no tiene ningún derecho a decir que es cristiano. Vea lo que dice en Efesios 5, versículos del 5 al 7. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice, porque sabéis esto, no lo desconocemos, que ningún fornicario, inmundo, avaro, idólatra va a tener herencia en el reino milenial. ¿Y qué dice el 6? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de Y desobediencia. el 7 dice, No seáis, pues, partícipes con ellos. no seáis partícipes con ellos. Alejadito, más bonito. La disciplina vendrá sobre los hijos de desobediencia, porque como dicen las Escrituras, Dios al que ama disciplina. Dios no va a disciplinar a aquellos que no son sus hijos. O sea, un papá no disciplina a los hijos del vecino, disciplina a sus propios hijos. Así que Dios al que ama disciplina. No se dejen influenciar por conceptos y palabras sin sentido. Dios dice que no debemos de ser partícipes con ellos. Como creyentes no podemos vivir como viven los demás. Por esta razón es que constantemente debemos alejarnos de todo aquello que es contrario a Dios y a su palabra. Hay lugares, personas con las que no podemos tener un compañerismo íntimo. Por supuesto que tenemos que salir al mundo, tenemos que ir a hablarle al mundo de Cristo, tenemos que decirle que hay esperanza. No podemos meternos en una cueva. No, hay que ir al mundo, pero ¿para qué? Para hablar del Señor, para decir lo que Dios está haciendo en nuestra vida, no para conformarnos o hacernos o comportarnos como el mundo se comporta. Todo creyente debe vivir de esta manera. ¿Cuál? Limpiándose de lo que haya que limpiarse y permitiendo a Jesucristo trabajar constantemente en su corazón, para así vivir una vida limpia, pura y con propósito. Por eso dice Pablo, todo lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo que es digno de alabanza, en esto es lo que nosotros debemos de pensar. Muchos jóvenes piensan que un besito por acá, una caricia por allá, no tiene nada de malo, siempre y cuando no se pase algo mucho más comprometedor. Pero lo que no sabe este joven es que si piensa así, va camino al precipicio, porque le dio lugar a deseos y cosas que no es el tiempo de experimentar o de tomar, cosas preciosas que Dios tiene preparadas para el matrimonio. Una pregunta, Rupert, ¿y si me gusta un muchacho? ¡Qué bueno! ¿Y si me gusta una muchacha? ¡Excelente! Pero usted tiene que primeramente ser digno y segundo, dignificarla a ella o a él. Usted tiene de empezar a fomentar una amistad preciosa. Y por supuesto que si usted siente algo más que una amistad, usted tiene que pedirle a Dios que le guíe. Y usted tiene que amarla tanto, tanto, tanto a esa muchacha que usted esté dispuesto a morir por ella, pero también a morir a no tocarla, en donde no se debe de tocar, en donde solamente está permitido cuando estés casado con ella. Nunca deben fomentar y mucho menos hacer cosas que están fuera del matrimonio. Satanás es astuto y él jamás te va a preguntar cómo te sentirás después de toda esa fiesta que estás pasando, después de haber consumido alcohol, drogas. ¿Cómo te sentirás después de ser promiscuo? Él jamás te va a preguntar eso. Alguien dijo en cierta ocasión, y creo que sabiamente, que el diablo invita, pero el que paga al final es el hombre. Debemos tener integridad en todo. Una persona íntegra es una persona que no tiene un corazón dividido. Íntegro es una persona que vive en perfecta armonía
con Dios y con lo que la palabra de Dios dice. Hay un mandamiento. La Biblia dice, el que robaba, no robe más. ¿Qué hace un ladrón cuando roba? Bueno, está tomando aquello que no le pertenece. Es deshonesto. Y a ese ladrón no le importa lo que tenga que hacer, a quien tenga que herir o a quien tenga que matar con tal de salirse con la suya, con tal de tomar lo que no le pertenece. Hay decisiones que van a marcar nuestro futuro. Debemos determinarnos a hacer lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuerden lo que la Biblia dice, que no podemos servir a dos señores, que no podemos ser de doble ánimo, de doble pensamiento. Cada uno debe determinarse a hacer lo que Dios nos pide, a hacer todo aquello que Dios quiere que hagamos y no aquello que está contrario a Dios. Por eso vea lo que dice en Efesios 4:28. Dice, el que hurtaba, no hurte más. Pero póngale atención también al versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo habla usted? Una parte importante de nuestra vida cristiana radica en lo que sale de nuestra boca, de lo que nosotros decimos. Nuestras palabras solo van a mostrar lo que hay en nuestro corazón. Por eso, como leíamos, Dios nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Jesús es el único que puede mantenernos puros y con verdadera integridad. Por esta razón debemos amarlo a Él, seguirlo a Él con todo nuestro corazón. Nuestro anhelo, nuestra determinación debe ser vivir, andar como Él anduvo. En el Salmo 25:21, búsquelo por favor en casa, vemos esta oración de David, la cual debe ser también la nuestra. Leámoslo por favor. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Nunca espere de los demás, espere en el Señor, confíe en el Señor. Ni siquiera espere en sus propios recursos, porque nuestro gran recurso, nuestro gran tesoro es la rectitud, es la integridad, la cual solamente viene por medio de Jesucristo. Dios quiere darnos la victoria por medio de su Espíritu. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que Él nos da el poder para poder. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, escuche, aquí no estamos hablando de no tener errores. Por supuesto que todos tenemos errores, cometemos errores. El problema es que queramos vivir en el error. Insistir en hacer aquellas cosas a nuestra manera, desobedeciendo a Dios y sobre todo a sus principios, sobre todo a su palabra. Le puedo asegurar a todo joven que nos está viendo, que está escuchando, que Dios va a permitir pruebas en sus vidas. Y más aún, Dios va a permitir las tentaciones del enemigo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Para poder comprobar si nuestra fe es verdadera, si es genuina nuestra fe. Porque la fe que no puede ser probada, no puede ser hallada. Pero también para que en medio de esa prueba Dios nos dé la victoria por medio de su gracia. Él quiere comprobarnos su poder si nosotros le permitimos a Él y se lo pedimos a Él. Cualquiera que sea la prueba, el diablo nos tentará para que nosotros caigamos en lo incorrecto. Pero si estamos tomados de la mano de Jesucristo, Él, Jesús, nos librará de la tentación, no importa cuál sea. Primera de Corintios, leámoslo por favor en el capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahí está.
No. A ver, puede ser muy grande esa tentación, pero no es algo fuera de este mundo. Y lo más maravilloso es que Dios dice que juntamente con esa tentación, Dios nos va a dar la salida. Nos va a dar la gracia, nos va a dar la respuesta para que podamos resistir al diablo y el diablo huya de nosotros. Ser cristiano no debe ser parte de nuestra vida, debe ser nuestra vida. Si alguno no se ha entregado con todo su corazón a Dios, hoy es el momento de dejar de fingir, es tiempo de quitarse la máscara, la careta, dejar de vivir por las apariencias. Es tiempo de dejar de lado las cosas equivocadas y pedirle a Dios que muestre su vida preciosa en todos y cada uno de nosotros, sus hijos. Es tiempo de renunciar a las mentiras que tiene este mundo. En 1 Corintios 5:8, Dios nos hace una invitación. Leamos, por favor. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esa es la vida cristiana, una vida de sinceridad y de verdad. No es una vida sin errores. Escuche, vamos a tener errores, pero Dios quiere que nos limpiemos constantemente de esas acciones equivocadas y confiemos en que Él nos va a sacar adelante. Pero es imposible vivir la vida cristiana con una doble vida. Dios nos invita a estar íntegros. Íntegros es ser de una sola pieza. La misma persona cuando estamos con los amigos que cuando estamos a solas. La misma persona que cuando estamos con nuestra familia que cuando vamos a predicar. Siempre, siempre. Dios quiere que tiremos a la basura esa religiosidad. Estaba el pasaje hablando de la levadura, de la religiosidad, la hipocresía, del pecado. Hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos donde el pecado es cada vez más aceptado por la sociedad, por los gobernantes y tristemente por algunas iglesias. Son días donde nuestros jóvenes están siendo bombardeados por infinidad de cosas. Tiempos en los cuales muchas veces la única diferencia entre un creyente y un inconverso es que el primero va a la iglesia los fines de semana. Los medios de comunicación, en su gran mayoría, lo que traen es basura. Y la falta de confianza entre los papás y los hijos para conversar de problemas, la facilidad con que hoy los muchachos tienen acceso a muchas cosas indebidas, son sin duda las razones por las cuales muchos jóvenes están hoy tomando muy malas decisiones, que no solamente van a afectar su vida, sino también la vida de otros. Son tiempos peligrosos, en donde Jesucristo está instándonos, invitándonos a tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque estas no solamente marcarán nuestra vida para siempre, sino que van a influenciar de manera correcta o incorrecta a otros. La integridad, estamos hablando de eso. No es tanto lo que nosotros hacemos, sino lo que nosotros somos. A su vez, va a determinar lo que nosotros hacemos. La gente con integridad es gente completa y puede identificarse siempre con una sola manera de vivir, una sola manera de pensar. ¿Sabe? Una persona íntegra no tiene nada que esconder ni nada que temer. Son esas personas que han determinado guardar sus vidas, que reconocen, como el apóstol Pablo lo dijo, que todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Sí? Son personas valientes, que están dispuestas a decir no al pecado, sin importar el que dirán, ni las reprensiones o las burlas de las demás personas. Leamos por favor el Salmo 101, versículos 2 y 3. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Este es un compromiso de amor que usted tiene que hacer con Dios, que tiene que hacer con Jesús, que no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Porque sí, los ojos nos invitan a lo sensual, a ver, y muchas veces a ver lo que no es correcto. No pondré
delante de mis ojos cosa injusta, andaré en integridad. ¿Recuerdan ustedes aquel joven Daniel que fue llevado preso a Babilonia? Hay un libro en la Biblia que se llama Daniel. Bueno, él junto con unos amigos fue llevado a Babilonia, que era la meca del pecado. Y ahí Daniel tomó una decisión. La decisión la tomó en su corazón. No contaminarse con la comida del rey, ni con las cosas deshonrosas que ahí habían. Lea por favor Daniel 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Bueno, él propuso en su corazón, lo ve, él tomó una decisión, no contaminarse. Esto es algo que debemos de hacer cada uno de nosotros. No podemos echarle la culpa a los amigotes, no podemos echarle la culpa a las televisoras o al cable por las cosas terribles que se pasan muchas veces ahí. No podemos echarle la culpa a la sociedad. Cada uno de nosotros debe de proponerse en su corazón limpiarse y vivir de una manera limpia. Daniel dijo, no, yo no quiero comer lo que se come aquí. Porque escuche, ese banquete era algo más, no solamente era comida. Entonces le habló al jefe, a la persona que estaba a cargo de él, que por favor no lo obligara a contaminarse. Y halló gracia delante de ese hombre. Y Daniel, a pesar de vivir rodeado de hombres impíos, sin Dios, sin ley, él tomó la decisión correcta. Personas que se sentían molestos con la actitud sincera, transparente de aquel joven, pero él fue un verdadero ejemplo en todo. Escucha, algunos hasta buscaron cómo acusarlo, porque de repente ese joven empezó a ser una persona influyente en Babilonia. Nabucodonosor lo llamó a cosas grandes en su reino. Y la gente alrededor de él, ya hablamos impíos, querían tenderle una trampa, pero no podían hallar ocasión para tratar de acusarlo. Dice la Biblia sobre Daniel, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. ¿Saben lo que esto significa? Que este joven era transparente, era tan transparente que nadie, absolutamente nadie, podía encontrar motivo de recriminarle algo. Jamás olvide que usted es cristiano y que usted debe ser cristiano no solamente en su habitación, sino también en aquellos lugares en los que usted piensa que nadie le conoce o que no le van a identificar. Con alguna frecuencia yo me encuentro con personas que me conocen o que, bueno, también yo creo conocer. Algunas veces tal vez no recuerdo a esas personas, pero me saludan. Hola, ¿se acuerda de mí, Rupert? Le conocí en tal lugar que usted llegó a predicar, aquel colegio en donde usted llegó un día. Ellos quedaron con mi rostro grabado en su mente. ¿Y se imaginan que yo esté comportándome como el mundo o hablando como el mundo? ¿Se imaginan qué ocurriría si en ese aparente anonimato no cuidara mi testimonio de fe? Nosotros nunca sabemos cuándo nos vamos a encontrar con alguien que nos conoce. Y no lo olvide. Tampoco olvide que hay uno que lo ve todo y hay uno que lo sabe todo. Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo. Y Él está buscando personas que se atrevan a ser diferentes, que tengan una convicción de saber que son hijos del Rey. Personas cuyo propósito de vivir sea para Él, sea para servir al Creador. Usted, joven, debe ser un revolucionario, pero no como cuando nosotros éramos jóvenes y nos poníamos la boina igualita a la del Che Guevara o andábamos con esa camiseta tratando de apantallar o de mostrar algo que no era lo correcto. Usted debe ser un verdadero revolucionario viviendo
totalmente diferente al mundo, viviendo contracorriente, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no todo el mundo vive así. Más bien la gente vive contraria a Dios. Dios está buscando hombres valientes, mujeres valientes, firmes en sus creencias, que están convencidos que no hay nada mejor que vivir para Cristo. Los ojos del Señor andan buscando a este tipo de personas. Leamos 2 de Crónicas 16 en el versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dios anda buscando personas que deciden poner la mano en el arado, personas que el mundo no les vota, personas que deciden seguir a Cristo sin importar cuál sea el resultado, sin importar cuál sea la consecuencia. Dice la Biblia que Dios anda contemplando toda la tierra para mostrarle su poder, el poder de Dios a aquellos que tienen un corazón perfecto. Y cuando dice un corazón perfecto, es un corazón como el de Dios, un corazón obediente, un corazón como el de Cristo, que siempre estuvo dispuesto a obedecer a su Padre Celestial. Si usted se fija en la historia, la inmoralidad destruyó a grandes imperios, Egipto, Grecia, Roma. Hoy está destruyendo a países enteros. Y la base de toda sociedad es la familia. Por eso el enemigo siempre va a atacar a la familia, especialmente a los matrimonios. Horizontalmente, la más alta relación que nosotros podamos tener es la de esposo y esposa, marido y mujer. Vea lo que dice Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esto es algo que está escrito en la Biblia. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Nosotros debemos advertir a nuestros jóvenes para que ellos no tomen antes de tiempo las bendiciones de Dios. Adulterio, fornicación significa volverse impuro, es pecar contra Dios y contra nuestro propio cuerpo. Porque mantenernos limpios es algo que Dios tiene en alta estima. Escuche, el adulterio es un pecado primero contra Dios, luego contra nuestro prójimo y también contra nuestro propio cuerpo. Vamos a leer 1 Corintios 6, del 18 al 20. Esto dice la palabra de Dios. Huid de la fornicación. Huid, salgan corriendo. ¿Recuerdan a José cuando estaba en Egipto y la esposa de Potifar se le ofreció, se le puso al frente? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo José? No le digo, señora, usted es casada, yo soy cristiano. No, dice la Biblia que José salió corriendo. Huya del pecado. No trate de enfrentar al pecado porque entonces va a caer. Y oiga lo que dice. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Creo que un creyente no ignora eso, pero es una advertencia. ¿O acaso no recuerdan, es lo que está diciendo Pablo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Recuerdan al armiño? ¿Cómo queremos vivir? ¿Limpios? ¿Estamos dispuestos a morir para vivir en esa limpieza? ¿Qué continúa diciendo el pasaje? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. No, ya no pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros pertenecemos a Cristo y Él nos invita a vivir en santidad. Él nos invita a vivir en limpieza. Él tuvo que pagar un precio extraordinario, su sangre. Él tuvo que dar su vida y por lo tanto nosotros ahora, como gratitud a ese amor, debemos de andar como Él anduvo. ¿Qué dice el versículo 20? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, si nosotros no vivimos en santidad, entonces no estamos glorificando a Dios con nuestros cuerpos. Si nosotros no vivimos
de acuerdo a la voluntad de Dios, si no nos guardamos para Cristo, entonces definitivamente estamos menospreciando a ese que pagó por nosotros. No hay un pecado que haga más daño en lo físico, en lo moral y en lo espiritual que la inmoralidad. Quiero hablarles de un hombre que se llamó Lord Byron. Este era un hombre listo, un joven atractivo, un muchacho adinerado, era un Don Juan con aires de poeta. Pero este hombre murió muy joven. ¿Por causa de qué? Por causa de enfermedades venéreas. Y él escribió lo siguiente, quiero leerlo, dice: mis días son como una hoja amarillenta, la flor y el fruto de la vida se han ido, el gusano, la gangrena y el dolor es lo único que me queda. Lord Byron le permitió todo a su cuerpo, a su vida, y por la inmoralidad él terminó destruido. En una conversación, un hombre puede tomar una decisión equivocada que le lleve a cosas que luego va a lamentar terriblemente. Por eso es que nosotros debemos de pedirle a Dios que nos acerque a personas que nos van a llevar a más, no a menos. Vamos a leer Eclesiastés en el capítulo 11, versículos 9 y 10, lo que dice la Biblia. Habla a los jóvenes. ¿Qué dice? Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. La pregunta es, ¿así debe andar un joven? ¿Dice la Biblia que así debe andar? No. Lo que está diciendo el pasaje es, ok, usted quiere andar en lo que ve en sus ojos, lo que su corazón le indica hacer las cosas, alégrese, gócese, ande de fiesta. No, porque oiga lo que dice. Pero sabe, ahí está el punto. O sea, un joven puede andar en todo esto porque Dios no es alguien que anda con un látigo obligando al creyente, al cristiano a hacer las cosas. No, Dios advierte para que el hombre no tome el camino equivocado. Pero no es que le agarra de la oreja y le vuelve, como hacía mi mamá, ¿no? Cuando éramos pequeñitos, que nos agarraba de la oreja para que no anduviéramos en algo equivocado. Escuche, Dios no es así. Dios anhela con todo su corazón que nosotros obedezcamos. Sí, dice, tome placer tu corazón, anda en los caminos de tu corazón, anda viendo todo lo que se te antoje, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y oiga lo que dice el 10. Quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Un hombre que adultera, escuche, si es casado, le está diciendo a su esposa y a sus hijos que ellos no tienen ningún valor. Un hombre así le dice a su familia que él es un mentiroso y un tramposo, aunque no se los haya dicho con palabras. Para una persona así, es más importante el placer personal que el honor. Un creyente que adultera le dice a los demás creyentes que la satisfacción para él es más importante que la iglesia. Porque escuche, somos el cuerpo de Cristo. Un hombre así está pecando contra su esposa o contra su futura esposa, contra sus hijos o sus futuros hijos, está pecando contra el hogar, pero también está pecando contra la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Y no solamente eso, también dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Ninguno, escuche, ninguno que se llama creyente puede vivir para sí mismo. Ahora somos y debemos vivir para Cristo. Primera de Corintios 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios,
Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es, ¿lo ve? Bueno, alguno tal vez dirá, Rupert, mi vida sexual es solamente asunto mío. Bueno, quiero decirle algo, si usted es miembro de la iglesia, entonces se vuelve asunto mío, asunto de todos nosotros, ¿sí? Así como mis asuntos se vuelven un asunto suyo y de la iglesia, ¿por qué? Bueno, porque somos miembros los unos de los otros. Sí, claro que sí. Ahora no somos miembros aislados, no es que alguien es una oreja, no, es parte, es oreja del cuerpo, sí, ¿ve? La mano no puede estar sola, tiene que estar pegada al cuerpo. Y Pablo dice que todos los miembros del cuerpo tienen que estar en armonía. Y si un miembro padece, o sea, sufre algo, todos debemos de dolernos. Y si un miembro recibe honra, todos vamos a recibir honra. Pero yo diría que si un miembro recibe deshonra o provoca deshonra, todos vamos a recibir deshonra. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Cristo, somos su cuerpo también. Primera de Corintios 12, versículos 26 y 27. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. En particular, ve, porque no todo el mundo es oreja, ni todo el mundo es boca, pero cada miembro del cuerpo está puesto en el lugar que Dios decidió poner para edificación. Los creyentes estamos juntos, somos miembros de un mismo cuerpo, la iglesia de Jesucristo. Cada miembro hace lo que debe de hacer, cada miembro tiene que dar cuenta delante del Señor de lo que hace. Y si es algo inmoral, si practica la inmoralidad, ese miembro está pecando contra todo el cuerpo de Cristo. ¿Ven la importancia de orar los unos por los otros? La Biblia dice que nosotros debemos orar los unos por los otros. Alguien dirá, bueno, pero si yo estoy viviendo bien la vida cristiana, yo estoy haciendo las cosas correctamente, bueno, allá cada uno, escuche, nosotros debemos clamar a Dios por cada creyente. Cada miembro es importante y si un miembro se duele, todos los demás miembros debemos de dolernos también. ¿Sí? El mundo está diciendo hoy, vivan como les dé la gana. Si nosotros vivimos mal, entonces, ¿qué esperanza va a tener el mundo? Cuando un creyente le dice al mundo con sus actos, yo vivo así, hablo así, me comporto así, al mundo le está diciendo, vivan como les dé la gana. Llegué a la conclusión que cuando un creyente es un 8, entonces el mundo es un 4. Cuando un creyente es un 6, imagínense, Dios lo que quiere es que seamos un 10. Aquí no estoy hablando de no tener errores, es de limpiarnos constantemente, es de ir donde Cristo y decirle, Señor, límpiame de toda maldad, muestra tu poder a través de mí. Y Jesús va a decir, sí, claro. Si te mantienes limpio, si decides vivir en integridad. Esa limpieza y esa integridad que solamente Cristo puede dar. No podemos vivir de una manera equivocada, porque entonces el mundo va a hacer algo igual o peor. Vean lo que dice Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado desafrenta a las naciones. El enemigo de un hogar es el mismo enemigo de la sociedad. Por favor, no trate los asuntos sexuales a la ligera, porque entonces usted va a tratar a las personas a la ligera también. Vamos a continuar ahí en el libro de Proverbios 6, versículos 27 al 29. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare.
Decían nuestros ancestros, no juegue con fuego. Bueno, la Biblia ya lo dice, ¿no? Dice, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? No quedará impune ninguno a llegar a la mujer de su prójimo. Que este día cada uno debe de tomar decisiones. La vida cristiana son decisiones. La primera gran decisión fue cuando nacimos de nuevo. La primera gran decisión fue cuando le entregamos nuestro corazón a Cristo, pero todos los días, cada mañana, cada día debemos de tomar decisiones, las decisiones correctas. La sangre de Cristo es la única sangre que no mancha, que más bien quita toda mancha. Decídase por Jesús, entréguele su corazón. Sí, aunque usted haya pecado contra Dios, contra su prójimo, contra su propio cuerpo, Jesús es el único que puede limpiar toda maldad. Leamos Isaías capítulo 1 versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando nos rendimos a Él, cuando vamos a sus pies, Dios nos perdona a cada uno nuestros pecados. Y la Biblia enseña que nunca más se acordará de ellos. Solamente hay que pedirle perdón a Dios, hay que pedirle perdón a Cristo y empezar a depender totalmente de Él. Sí, deje que el Espíritu Santo le llene de su poder, para que así usted pueda tener la templanza y el dominio propio. Jesús no solamente quiere perdonarle, sino también Él quiere darle la victoria sobre todas esas tentaciones, todas esas cosas en las cuales usted no ha podido salir adelante y ha siempre caído. Desde ya, nosotros debemos darle gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos los días debemos hacerlo, darle las gracias a Él. En Juan 16:33 dice la Biblia: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice la Biblia que Dios nos habló estas cosas para que tengamos paz. Claro que en el mundo hay aflicción, claro que hay tentaciones grandes, pero debemos confiar porque Jesús venció al mundo. Él lo venció. Y esa es la tremenda victoria que está dispuesta, que está a disposición para todo aquel que le cree a Él. Solamente hay que tomarla. Solamente debemos hacerla nuestra. Comience a amar a partir de hoy todo aquello que Dios le da. Hágalo con devoción. Recuerde que amar es una decisión y usted debe amar a su familia con vehemencia, con entusiasmo, amar su cuerpo, amar a Dios con fervor, con todo su corazón. Aprenda a crecer en el amor en su vida. El amor no es una joya que usted un día se encontró por casualidad. No. El amor es como una flor, como una planta que debe ser cultivada, debe ser regada, que debemos de cuidar todos los días. El amor es lo único que puede sacarnos adelante en nuestra vida. Y la Biblia nos dice que Dios es amor. Primera de Juan 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Lo ve? Dios es amor. Amar es respetar. Amar es no hacer cosas indebidas. Es vivir para los demás, no para uno mismo. Es buscar el beneficio de los demás, no el nuestro. Los esposos les digo, nunca le lancen piropos a otra mujer que no sea su esposa. Dígale piropos, dígale cosas bonitas. Hoy vi una foto de mi esposa, se me salieron las babas. Y le dije, mi amor, pareces una limonense, ¿verdad? Porque está toda bronceada, bellísima. Dígale cosas bonitas a su esposa. Dígale
cuán hermosa es, cuánto usted la aprecia, cuánto le agradece por su vida, por el trabajo que hace en la casa. Y a las esposas les digo, no permitan que alguien que no sea su esposo le diga piropos. Bese a su esposa, apapáchela, dígale que la amará siempre. Dígale cuán agradecido está con Dios por su vida. Y a los muchachos les digo, manténganse puros. Sobre todo eviten a esos amigos que no les llevan a más. A esas personas que le dicen, por favor, usted no está en nada. ¿Cómo que no tiene novia? La gente piensa que en esta iglesia no permitimos que los muchachos tengan novias y las muchachas novios. Por supuesto que sí, lo pueden hacer, pero la pregunta es, ¿se van a guardar o van a hacer lo que el mundo hace? ¿Por qué creen ustedes que hay tantos divorcios? Porque la gente toma antes de tiempo lo que se debe tomar solamente en el matrimonio. Y hay parejitas que dicen, no, nosotros vamos a tener nuestras reglas. Vamos a tener nuestras reglas, besos solamente del cuello para arriba. Vea, cuando usted pone un límite, cuando usted pone un lugar en donde, una línea en donde ya no me paso de ahí, ¿sabe qué va a pasar? Usted se va a pasar. Usted va a cruzar esa línea. ¿Por qué? Porque siempre va a estar pendiente de esa línea. No tengo que pasar, no tengo que pasar. ¿Recuerdan a Eva en el Edén? Y vio la mujer que el árbol tenía un fruto codiciable. Si lo vio es que estaba ahí a la par, lo podía ver. Tenía que alejarse de ese árbol, pero no lo hizo. Cuando nosotros no hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, van a haber problemas. Usted debe de salir al mundo a mostrarle al mundo que usted vive diferente. Y por supuesto, cuando un muchacho me dice que hay una muchacha que le gusta, que le interesa, qué gozo, porque yo anhelo que haya matrimonios jóvenes. Aquí hay, sí, hay varios matrimonios jóvenes. Claro que sí, eso es maravilloso, que la gente joven se case, emprendan un proyecto maravilloso, porque Dios no une personas, Dios une propósitos, pero cuando se toma algo antes de tiempo es terrible, porque en ese momento no se cobra nada, no se dice nada, pero cuando viene el matrimonio, ahí es en donde empiezan los problemas y ahí es en donde tristemente se empiezan a cobrar todo. Olvídese de tener compañerismo con esas personas que le perjudican. Recuerde que un verdadero amigo es una persona que siempre le va a llevar a más en su relación con Jesucristo. No se deje influenciar por la propaganda. Y la propaganda es terrible. Las cosas que salen en los anuncios son terribles. Estoy seguro que usted no se comería la baba que está en el caño. No, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué poner basura en su mente? Tenga cuidado con lo que sus ojos miran o cómo es que sus ojos miran, sobre todo a las muchachas. Haga lo que dice Job. Vea lo que dice en el capítulo 31, versículos 1 y 2. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba a Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? Haga un pacto. Diga, Señor, si voy a ver a una muchacha es para decirle qué lindo pelo tienes, qué simpática eres, qué persona más especial. ¿Por qué no? Claro, dígale esas cosas. Pero, ¿cómo va a ver usted a una muchacha? Una vez en la calle me encontré a un hombre, le estaba predicando en una esquina en el centro de San José. Y escuchen, no sé, creo que fueron 10 minutos que hablé con él, con la Biblia en la mano, hablando de la palabra de Dios. Y este hombre, cada vez que pasaba una muchacha, él no podía evitar volver a verla con sus ojos de manera equivocada. Bueno, ese era un incrédulo. Pero si usted es creyente, si usted ya nació de nuevo,
usted tiene que hacer un pacto. No mirar de manera equivocada a una mujer. Porque qué galardón, qué premio me va a dar Dios. ¿Y qué heredad el Omnipotente? Ninguna. No va a haber ninguna retribución, ninguna corona en el tribunal de Cristo para una persona que no puede controlar sus ojos. Hay que tomar una decisión. ¿Cuál? Entregarse totalmente a Jesucristo. Ese es el punto. Esa decisión nos va a ayudar a tomar las decisiones pequeñas, determinarnos. Esa es la llave para la victoria. Sé que hay personas que ya nacieron de nuevo, sé que hay personas que invitaron a Jesús a su corazón, pero quizá hay áreas de esas personas en las cuales no se han determinado. Y Dios quiere que nos determinemos hoy, de una vez por todas, a hacer lo correcto delante de Dios. Y entonces de esa manera vamos a ver la gloria de Dios delante de nuestros propios ojos, porque Jesús dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ahí estaba Jesús resucitando a Lázaro, ¿recuerdan ese pasaje? Y si él pudo realizar ese extraordinario milagro de traer a un hombre de entre los muertos, la pregunta es, ¿no podrá, si nosotros le creemos, darnos la victoria frente a cualquier tentación? Por supuesto que sí. Recuerde primeramente que el propósito de Dios es la pureza en nuestra vida. Él es un Dios santo. Él es un Dios puro. Y segundo, nunca olvide que si ya te ensuciaste, si has pecado y no has confesado, debes de ir delante de Dios, arrepentirte delante de Él. Ese es el Dios que yo conozco, es un Dios firme en sus decisiones. A Él no le doblega el pecado, a Él nadie lo puede sobornar, porque Dios no tolera el pecado. Pero escuche también, Él es un Dios misericordioso. Él está presto a perdonar si nosotros procedemos al arrepentimiento. Dios sin duda le escuchará y estará dispuesto a perdonarle cada uno de sus pecados si le dice: Señor, me rindo mi vida a ti. Quiero ser una nueva persona, ya no quiero vivir de la manera en que estoy viviendo. Quiero renunciar a mi rebeldía, a mi pecado. Vea lo que dice Proverbios 28, versículo 13. El que encubre su pecado no prosperará. No puede haber prosperidad cuando nosotros ocultamos algo delante de Dios. Sí, podríamos ocultar algo delante de los hombres, delante de la sociedad, pero a Dios no se le escapa nada. No podemos ocultar nada. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sabe qué significa misericordia? Misericordia es que Dios no me da lo que yo realmente merecía. Es que Dios no me da la justa retribución por mis pecados. Misericordia es el amor de Dios en acción que quiere empezar a manifestarse en tu vida. De eso se trata. Él es puro. Dios es maravillosamente puro. Y Él es el único que puede lograr en nuestra vida esa pureza, esa diferencia. Y cada vez que fallamos, Él está dispuesto a limpiarnos. ¿Para qué? Para ir a decirle al mundo que sí hay poder en la sangre de Cristo. Que sí hay poder en cada cristiano que decide obedecer. Quiero que usted le ponga atención a esta promesa. Está en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelación, en el capítulo 3, versículo 20. La Escritura dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién está tocando a la puerta? El verdaderamente puro.
ese que vivió sin mancha, ese que cumplió los 613 mandamientos, y no solamente cumplió los 613 mandamientos, sino que fue a la cruz y derramó su sangre con un propósito: redimir al hombre del pecado. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué caballero es Jesús? Porque Él puede botar esa puerta, Él es omnipotente, pero Él no lo hace porque Él espera que usted, si aún no lo ha hecho, lo haga. Esa decisión es suya. Él pone al frente todo. Él muestra a través de su palabra que somos pecadores, que la paga del pecado es la muerte. Él muestra a través de su palabra que Él murió en la cruz por nuestros pecados, pero la decisión de creer, de abrir la puerta de nuestro corazón, es nuestra decisión. Dice: si alguno oye mi voz, ¿lo ve? Y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús está tocando a la puerta. Estoy seguro que personas que están escuchándonos por primera vez, o quizá ya nos habían escuchado, pero que aún no habían tomado la decisión, hoy Dios, por medio del Espíritu Santo, ha hablado directamente al corazón de ellos. Ha hablado a tu corazón para que tomes la decisión más importante de tu vida. La Biblia dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar es orar, invocar es hablar con Dios. Así que le voy a invitar, ahí donde usted está, a que incline su rostro, se dirija a Dios, le hable de la siguiente manera, con un corazón arrepentido. Señor Jesús, bendito seas, porque te has fijado en un pecador. A pesar de tu limpieza, de tu pureza, has decidido mirarme a mí, que soy un pecador. Lo reconozco delante de ti, Señor, que le he dado rienda suelta a mi carne. He pecado, Señor, y te pido perdón. Estoy arrepentido. Pero también, Señor, he escuchado que tú fuiste a esa cruz y ahí pagaste por mí. Te clavaron, te golpearon, moriste por mis pecados, pagaste con tu sangre por mí. Quiero aceptar ese sacrificio. Abro la puerta de mi corazón para que entres y tú, Jesús, empieces a vivir esa vida diferente, preciosa, que quieres empiece a suceder en mí. Entra, Señor. Toma control de cada área. Toma control de mi vida. Gracias. Gracias por hacerlo. Gracias por entrar. Gracias por salvarme. Amado Dios, te he pedido todas estas cosas con mi corazón rebosando de gratitud y en el nombre que es sobre todo nombre. Te lo he pedido en el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén.
Meganet TV y el Ministerio Amor en Cristo presentaron Alimento para el Alma. Amor en Cristo, una ventana al mundo para la predicación de la palabra de Dios.